En línea a Silvina Bataki, ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, compañera de gabinete, querida amiga y calificada economista, para que nos hable sobre este tema. ¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo estás? Cacho Cuartango te saluda. ¿Cómo estás vos, Cacho? Bueno, muchas gracias por tus palabras y un placer, como siempre. No, es un gusto. Nos interesaba ver este tema porque hay un boom que son letras de liquidez, ¿verdad? Que Sí, son estas letras de liquidez que vinieron a reemplazar esa bomba explosiva que teníamos preparada con el tema de las LEBAC, pero que fue reemplazada por otra bomba, con algunas diferencias, por supuesto. En aquel momento las LEBAC podían ser accesibles para cualquiera de nosotros, por ejemplo, para que el que quisiera en una cuestión de mercado minorista poder invertir, en vez de poner un plazo fijo, vos podías comprar una LEBAC. Estas están circunscriptas a los bancos, ¿verdad? Estas están solamente restringidas a los bancos, se hacen 2 licitaciones en el día, son por 7 días y se van renovando, y cada una tiene, si bien tienen cuestiones parecidas, la verdad que tienen algunas diferencias. En primer lugar, es cierto que con las LEBAC uno podría salir más rápidamente, el minorista, digamos, e ir a comprar dólares. Había un riesgo en ese sentido. Con el tema de las LELIQ, eso por ahí es más difícil porque hay una regulación del Banco Central sobre los bancos para ver si pueden comprar más o menos dólares, pero también lo que es cierto es que es cada 7 días, que se hace ya un volumen que es muy difícil de manejar, y por otra parte deja una ganancia extraordinaria solamente en manos del sector bancario, que antes por ahí esa ganancia se hacía extensible al resto de la población que podía acceder, que también, por supuesto, son pocas las personas que accedían, no es que era un mecanismo de redistribución de ingresos, que es lo que a nosotros nos gustaría que tenga el gobierno como una política central. Eso no sucede en este gobierno, y las LELIQ y las LEBAC son un instrumento para eso, pero por lo menos las LEBAC permitían que alguno que tuviese algún recurso en forma individual podía obtener esa tasa de interés. Con las LELIQ eso no sucede. Y la realidad es que lo que hace el Fondo Monetario Internacional en esos documentos que va emitiendo para ver cómo evoluciona la economía de Argentina, primero es no meterse en la economía general, sino solamente en el sector financiero y en particular en el sector financiero del Estado. Pero no habla de la economía, o sea, no habla en términos productivos, en términos de las políticas que necesitaríamos para generar puestos de trabajo, para incorporar la demografía argentina, para darle más complejidad a nuestro sector productivo incorporando ciencia y tecnología. Todo eso que también, y es una de las partes más importantes de la economía, el Fondo Monetario Internacional ni se mete directamente, ¿no? Entonces, lo único que hace es una descripción de variables financieras del sector público, y en esa descripción lo que proyecta es que efectivamente durante varios años las LELIQ van a ir subiendo a una tasa enorme. El año que viene crecerían casi el 100%, según el Fondo Monetario Internacional, 89%, 88%, creo que es lo que ponen de manifiesto. Pero son casi 2.000 billones de pesos para fines del año que viene. Para fines del año que viene, 2.000 billones, y algunos lo que dicen es que esto está respaldado por las reservas, y la realidad es que esto tampoco es cierto, porque las reservas que hoy tenemos no son reservas genuinas, son reservas que vinieron del préstamo del Fondo Monetario Internacional y también de los préstamos que se tomaron con anterioridad. Vos sabés que se supone que nuestras reservas más genuinas, nuestros dólares más genuinos, deberían venir de una balanza comercial que nos dé un saldo favorable. Y esa balanza comercial debería estar impulsada fuertemente por esta gran cosecha que hemos tenido récord en este año, que el gobierno no se cansa de mostrarlo como un logro de ellos, como si manejaran el clima, y la realidad es que el campo no está liquidando las reservas, o sea, ni siquiera están ingresando dólares desde esa vía, con lo cual estamos bastante complicados en ese sentido, y ni que hablar, por supuesto, de la economía real, que tiene que ver con la matriz productiva y con la generación de puestos de trabajo. No, en ese sentido estamos realmente con un panorama por demás pesimista. Sí, la verdad que sí. Bueno, hoy se acaba de cerrar, por ejemplo, una segunda planta de motos Anela en poco tiempo. Yo estuve hace unos días en Chivilcoy, el jueves o el viernes en Chivilcoy, y recorriendo el parque industrial, y mirábamos lo que fue Paquetano, esta empresa productora de calzados de Argentina, que le llevó a dar trabajo a 1.200 personas,
que a fines del año 2015 tenía 980 personas empleadas y proyectaba crecer e invertir más, y hoy está cerrada directamente, generando, por supuesto, un desequilibrio social tremendo en el distrito, ¿no? Y así como esta empresa, digo, son muchas en Argentina, se viene destruyendo la matriz productiva argentina, y lo que hace eso es desestabilizar la matriz social, ¿no?, del país. Porque esto es que nos desorganizaron la vida, tiene que ver también con la relación que nosotros tenemos con el trabajo. Nosotros necesitamos de trabajo para ordenar nuestra vida en familia, la vida en comunidad y la vida en definitiva del país. ¿Qué tal, Silvina? Nair te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nair? Bien, volviendo un poquito a las LELIC o las LEVAC, me gustaría que nos des un panorama sencillo de cuáles son realmente los compromisos que deja este gobierno, si es que se va o si es que continúa, pero realmente cómo se sale, cómo se va, cómo el próximo gobierno, sea quien sea, puede ir desmenuzando estas LELIC. ¿Cuáles son las salidas posibles? A ver, en primer lugar, cuando Alberto Fernández dice que hay que bajar la tasa de interés, él de ninguna manera está diciendo que hay que romper con los contratos que ya están firmados. Esto es una política de Estado que a nosotros no nos gusta, por supuesto, pero que está vigente. Entonces, de ninguna forma romperíamos los contratos existentes, como tampoco romperíamos los contratos en materia de deuda internacional o local, pero con distintos plazos. Esto no deja de ser una emisión de deuda, es una deuda especial porque la maneja el Banco Central, pero son contratos firmados y no se desconocerían en ese sentido. Lo que sí Alberto ha dicho es que a futuro quiere ir bajando las tasas de interés, porque la realidad es que estas LELIC generan una deuda enorme y restringen la actividad en la economía real, porque si vos tuvieses, no sé, 50.000 pesos, 60.000 pesos, 60.000 pesos, si quisieras asociarte con distintas personas y poner una pizzería, la verdad que lo pensás dos veces, porque es preferible ponerlo en el sector financiero que ponerlo en la economía real. Y esto es lo que dijo Alberto Fernández, es tratar de que nuevamente se movilicen los recursos que tiene nuestra economía para que empiece a andar la rueda de la economía real. Entonces, si Alberto Fernández asume, seguramente se va a venir esto, cumplir con esos compromisos de esas letras, pero ir reduciendo paulatinamente la tasa de interés para poder movilizar el sector de la economía real. Sí es cierto que esto es difícil porque la economía argentina es una economía única en el mundo en el sentido de que es bimonetaria. Los argentinos estamos muy acostumbrados a prestar atención a cuánto es el dólar. Bueno, hoy estuvimos todos atentos también por lo que pasó en China, lo que pasó con esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero también la guerra comercial que está surgiendo entre Corea y Japón, por ejemplo. Entonces, estamos todos atentos al tipo de cambio. Ahora, esto viene pasando desde hace muchos años en Argentina por todas las crisis que hemos tenido. En los primeros años de la gestión de Néstor Kirchner, y se fue consolidando con la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, dejamos un poco de pensar en el tipo de cambio. Estas cosas llevan mucho tiempo. Y, por supuesto, este tiempo que va a llevar dejar de pensar en el tipo de cambio no se va a poder implementar en el primer día de gobierno de Alberto Fernández. Es decir, que cuando nosotros bajemos la tasa de interés, naturalmente seguramente va a ir algo al incremento del tipo de cambio. Y ahí sí hay que tener mucho cuidado y por eso necesitamos proteger a nuestra industria y a nuestros sectores productivos. Para ese tipo de cambios... Para ir graficando un poquito, bajas las tasas de interés, entonces de esas formas vas menguando que quienes tienen esas posiciones dicen, bueno, ya no me rinde como antes, ¿qué hago? Quiero mi plata, me voy. El tema es que no se vayan a los dólares, sino que se vayan a la actividad económica. Eso tiene que ser el objetivo. Y lamentablemente en Argentina, con la historia que tenemos de irnos al tipo de cambio, es muy probable que quieran irse al tipo de cambio. Entonces nosotros lo que necesitamos es tener un tipo de cambio competitivo y una política de gobierno que estimule la política productiva, la política industrial, por ejemplo. Y para eso necesitas subsidiar las tasas de interés. Bien. Hoy vos sabés que tanto el Banco Central, que antes tenía políticas productivas, como el Banco Nación y el Banco Provincia, se retiraron del sector productivo. ¿Sí? La provincia de Buenos Aires hoy invierte en LELIC, ¿sí? Directamente. Las posiciones financieras que tiene el Banco Provincia y la provincia de Buenos Aires en el sistema financiero son muy altas. Entonces necesitamos que eso no suceda, que esté puesto para subsidiar tasas de interés
que estimulen que esa plata que sale de las LELIQs se vaya a inversiones rentables, dirigidas o reguladas o planificadas a través del gobierno, ¿no? Silvina, y dijiste un tipo de cambio competitivo hoy. En este contexto ya me he perdido un poquito, digamos, ¿cuánto sería un tipo de cambio competitivo? Sabemos que el campo está pidiendo un dólar más llegado a 60, digamos. ¿Estamos hoy en un tipo de cambio medianamente justo, digamos? Mirá, viste que la semana pasada se hizo como bastante viral el tema del tipo de cambio Angelici, que estableció en los contratos con Adidas, que es el nuevo sponsor de Boca Juniors, estableció un tipo de cambio máximo para junio del año que viene, 2020, de 70 pesos. Esas cláusulas son habituales en los clubes de fútbol, bueno, esto Cacho también lo conoce, pero lo que hacen es que básicamente si el tipo de cambio está por encima de eso, el club se garantiza que no tiene que pagar más de eso. Pero en definitiva lo que está haciendo es previendo un tipo de cambio de 70 pesos en junio del año que viene. Y cuando uno ve las ventas que hace el Banco Central para controlar el tipo de cambio en dólar futuro, a diciembre, por ejemplo, está más o menos en 60 pesos. ¿Sí? Va variando, depende del día, pero están aproximadamente 60 pesos. El tema es que en Argentina el tipo de cambio no puede ser competitivamente único para cada uno de los sectores, porque no es lo mismo el tipo de cambio que quiere el que exporta trigo que el que importa maquinaria agrícola, por ejemplo, que la verdad tenemos que cambiar y no importar más maquinaria agrícola, sino ser exportadores de maquinaria agrícola. Pero claramente el tipo de cambio es distinto para el turismo, distinto para la exportación de productos industriales, la producción de productos agropecuarios, y necesitamos tener un tipo de cambio diferenciado. Y es una propuesta que se viene haciendo desde hace muchos años en la teoría para Argentina y que nunca se pudo implementar porque no había condiciones técnicas. Hoy con la informática y con el avance, yo creo que esto se podría adelantar, se podría aplicar y podríamos tener tipos de cambios distintos. Para el turismo, para el que quiera hacer turismo en el exterior, la verdad que esto no le suma a nada a la Argentina como país para crecer. Entonces, el que quiera hacer turismo en el exterior, está bienvenido, está bárbaro, es lindo pasear, es lindo conocer otros países, pero el tipo de cambio debería ser mucho más alto, porque no le agrega nada a la economía de Argentina que nosotros veraníamos en el exterior. Entonces, no la prohibición, pero sí un tipo de cambio distinto. Una inquietud, Silvina. Sí. La diferencia de tasa entre lo que se le paga al ahorrista en el plazo fijo y lo que el banco coloca, la LELIQ, es realmente una rentabilidad exagerada para el sistema financiero por un mero pase de manos sin riesgo alguno, me parece, ¿no? Totalmente de acuerdo, y además garantizado por el sector público. Uno puede obtener un plazo fijo del 50% y el banco, 50% en el mejor de los casos, el banco se da vuelta y esta plata, en vez de hacer el trabajo que se supone que tienen que hacer los bancos, que es prestársela al sector privado, se da vuelta y se la presta al Banco Central, con una tasa del 61-62%. Entonces, esa diferencia es una diferencia extraordinaria que le da grandes ganancias al sector financiero, pero que además tiene una garantía del banco, de nuestra autoridad monetaria. La verdad que es increíble que estemos viviendo esto. De manera que un camino podría ser reducir la diferencia entre la tasa pasiva y la tasa activa, achicar un poco la rentabilidad del sistema financiero y beneficiar al aparato productivo. Y es una vergüenza que el Banco Provincia esté llevando a cabo esas políticas especulativas en lugar de invertir en cuestiones de producción y de trabajo, ¿verdad? Sí, por eso mismo, bueno, este gobierno intentó estimular que aumente la tasa de interés de los plazos fijos. Esto no quiere decir que esto estimule la actividad productiva. Lo que nosotros queremos es que se estimule la actividad productiva. Y para eso, como vos decís, es necesario la banca pública. Y si la banca pública está dirigida conscientemente para lo cual fueron creadas, entonces puede servir para hacer esto que vos decís, que es estimular la actividad productiva. Lamentablemente, hoy el Banco Provincia funciona como un banco más, en donde, por el volumen que tiene, además, por la presencia que tiene en toda la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, lo que hace es trabajar solamente con la banca financiera. Bueno, Silvina, te agradecemos infinitamente tu atención, ha sido un gusto hablar con vos.